les damos la bienvenida a otro webinar. El día de hoy se titula Medicina basada en evidencia. ¿Cómo selecciono un buen artículo? Nos acompaña el doctor David Peñuela, que ya lo hemos tenido en 2 ocasiones anteriores. El doctor David Peñuela es médico especialista en cirugía, diplomado de postítulo en bioestadística y epidemiología aplicada, docente de pregrado y posgrado de cirugía. Los dejo en manos del expositor, espero disfruten esta ponencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy quisimos empezar con un poquito de música porque para que abramos un poco la mente y tengamos pues buena vibra con este tema, que es un tema muy importante para los estudiantes de medicina, para los profesionales de salud y para nuestros pacientes sobre todo. Entonces, pues la verdad es que quisimos hacer este inicio diferente, poniendo un poquito de música. Puse música suave, romántica, pero ahí me estaban escribiendo por privado y en el chat que querían algo un poco más movido y que querían perreo intenso a poca luz, pero bueno, vamos a ir mejorando la música y vamos a ir dándole gusto a todos con la música en la medida en que pase el tiempo. Me comprometo con eso. Bueno, por tercera vez, gracias a MedPassion por la invitación, al grupo de CTO que pues, sé que están por ahí. La verdad es que creo que hemos compartido un tiempo muy grato en estas charlas. A ver, se escucha un poco cortado, ¿será todos? ¿Me confirman? Y la verdad es que la hemos pasado muy bien, así que encantado, encantadísimo de estar aquí otra vez. Y bueno, este tema, la verdad es que tiene para que hablemos 3 días seguidos, probablemente, y uno pudiera, cuando habla de medicina basada en la evidencia, pudiera pues hablar un año entero. Entonces, vamos a ir haciendo como unos grupos de charlas. Ya hablamos con MedPassion y dijimos, bueno, hagamos una agenda y vamos cogiendo grupos de tema y los vamos ampliando poco a poco. Vimos la semana pasada un poco de urgencias quirúrgicas y hablamos de control de hemorragias y algunas otras cosas. Y este es el bloque de medicina basada en la evidencia. No se preocupen si se quedan cortos hoy, porque este es un tema para hablar mucho tiempo. Entonces, si nos quedamos cortos hoy, no se angustien, que este bloque de medicina basada en la evidencia va a tener varios capítulos, porque es un temazo. Sobre todo porque hoy en día, pues los docentes, nuestros docentes o los que están haciendo práctica clínica y se están especializando en algo, los que ya son médicos, pues saben que, bueno, como que siempre estamos pendientes del último artículo publicado y yo como sé si ese artículo es bueno o no, y además no falta, ¿cierto?, que estemos en una revista, en una visita, en una revisión con algún docente y salga alguien diciendo, ayer se publicó un artículo, y eso es bien interesante porque, pues, realmente sí, todos los días, y ya vamos a ver algunas cifras, se publican una cantidad enorme de artículos, pero yo cómo sé qué artículo es bueno y qué artículo es malo. ¿Cómo hago yo para escoger un buen artículo? ¿Cómo sé si lo que estoy leyendo está bien o definitivamente no tengo que profundizar tanto? Pues eso es lo que vamos a tratar de responder hoy. ¿Cómo hago para entender si lo que tengo en mis manos pues está bien o no? Y vamos a ver lo general, porque probablemente pudiéramos meternos a la metodología del artículo y eso es otro cuento, ¿cierto? Yo puedo hablar de escoger un artículo, pero además puedo después meterme a la metodología y entonces ahí sí que tendríamos que hablar hasta las 2 de la mañana. Entonces, como queremos hablar hasta las 11 de la noche, ¿cierto? Eso era lo que habíamos quedado de tiempo. Pues entonces vamos a hablar solo de cómo escoger o cómo saber si el artículo que tengo pues está bien o no. ¿Estamos? Esa es la idea. Entonces, gracias a los que la vez pasada contestaron la encuesta. Andrea está por ahí, les va a dejar otra vez la encuesta. Nos estamos encontrando unos resultados increíbles, increíbles. El 50% de las personas que respondieron la encuesta alguna vez en su carrera de medicina o en su carrera profesional en lo que están estudiando se han sentido vulnerados en su dignidad, imagínense.
Durísimo, durísimas esas cosas que uno tenga que sentirse maltratado para aprender. Entonces, bueno, la idea es justamente que empecemos a cambiar eso, a aprender, a enseñar con cariño y a aprender con cariño. Esa es la idea, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que nos une MedPassion y todos los docentes probablemente que hemos estado pasando por aquí. Entonces, los que no han respondido a la encuesta, al final de la charla, Andrea por ahí les va a dejar otra vez la encuesta y si alguien quiere ayudarnos, no se olviden que esta encuesta no es más que para buscar las mejores estrategias de pedagogía y enseñanza. Así que por ahí les vamos a dejar la encuesta al final. Bueno, metámonos al tema entonces. Bueno, ¿qué es eso de la medicina basada en la evidencia? Es decir, ese concepto, ¿qué lo que es? Porque uno como que siempre oye que la gente chévere, la gente bacán, bacán Chile, chévere Colombia, no sé cómo se diría en Perú, alguien que es así como nice, pero como que la gente más chévere y la gente más bacán en medicina y en salud habla de que la medicina basada en la evidencia, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que es? ¿Qué es lo que significa medicina basada en la evidencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien podría ayudarme a responder eso? ¿Qué es lo que significa medicina basada en evidencia? ¿En evidencia de qué eso? ¿De dónde sale? ¿Alguien podría ayudarme a responder esa pregunta? ¿Qué es lo que es eso? ¿Están por ahí? Eso. Entonces, Carol dice que es hacer ciencia a partir de estudios de investigación. Bien, me gusta porque esa definición, Carol, que haces, porque efectivamente, pues lo que tratamos de construir son conceptos de aplicación, en el caso de los profesionales de salud, de aplicación clínica, ¿cierto? Para los que hacemos clínica, los que hacemos medicina o enfermería o técnicos en enfermería, ¿cierto? Que esté basada pues en estudios, ¿cierto? En estudios de investigación. Entonces, bien. Y aquí dice Carol, un ejemplo son las guías de práctica clínica, GPC, las guías de práctica. Perfecto. Entonces, ¿qué es una guía de práctica clínica? Pues es, ¿cierto? Una guía que incluye unos algoritmos y que me dicen qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que no tengo que hacer frente a una situación clínica específica. Perfecto. Bien, me gusta eso que vamos como construyendo. Pues les cuento que esto nace mucho tiempo atrás, por allá las revistas indexadas o las revistas de medicina que empezaron a publicar y a socializar artículos están por allá bien lejos. Desde los años 40, 50 ya habían revistas que hablaban de medicina en conceptos de ciencia. Pero no fue hasta 1992 cuando el Evidence-Based Medicine Working Group, esta gente dice, bueno, en el 92 dice, bueno, vamos a construir el concepto, vamos a conceptualizar la medicina basada en la evidencia, y entonces empiezan de ahí a construir unos caminos por donde podemos encontrar las conductas que queremos tomar. Y entonces, ya que hicieron esas rayitas ahí en la pantalla, yo quiero mostrarles, voy a salirme de aquí, y les quiero mostrar, pues, algunos ejemplos, a ver si le pegamos a esto, a ver qué tanto sabemos de esto y cómo funciona el asunto. Y yo quiero que hagamos un ejercicio, muchachos. Les voy a mostrar unos artículos, y ustedes me van a decir si es que esos artículos son buenos, que no tanto, que ¿será que podemos confiar en ellos? ¿Será interesante ir a mirarlos? Voy a compartirles unos artículos, ustedes me van a decir. Y después, cuando acabe de hablar, cuando termine de hablar de todos esos conceptos que vamos a aprender hoy, pues vamos a revisarlos otra vez y de nuevo me van a decir si sí o no, qué tal el asunto, ¿vale? Porque como saben, me gusta hacer esto bien dinámico, bien práctico, y pues este tema, la verdad es que es un tema que es como medio engorroso, como que uno oye hablar de epidemiología y estadística y bioestadística en las clases de la universidad, y uno voltea a mirar para atrás a sus compañeros y el 50% está dormido, el
40% están como en otra cosa y solo hay como un 10% ahí poniéndole cuidado al profe que está hablando de unas cosas, que la P, que no sé qué, que el artículo, que la revisión sistemática, que el metaanálisis, que casos y controles, y como que la cabeza quiere explotar. Entonces, como eso es como complejo así, entonces yo quiero hacer una cosa un poco más dinámica, a ver si podemos pegarle a la metodología. Vamos a mirar. Miren este artículo. ¿Están viendo el PDF que estoy mostrando? Cuéntenme, ¿están ahí? Perfecto. Gracias, Cindy. Bueno, miren esto. Esto es un artículo que se publicó en la revista española de cirujanos en el 2019. ¿Sí? Yo les voy a pasar, miren, les voy a leer un poco el título. Dice, toracoscopía como alternativa a esternotomía en herida por empalamiento en opérculo torácico en paciente hemodinámicamente estable. Uno dice, uy, pum, le explotó la cabeza porque uno, ¿qué es eso? ¿Qué diablos es? Pues ya suena como interesante porque suena, hay un poco de palabras raras, ¿sí o no? Ya suena como interesante. Y uno, ojeemos el artículo y uno se encuentra esto y yo, uy, no, esto debe ser un buen artículo porque miren esta cosa, ¿esto qué es? Por Dios. Y miren este pobre tipo, tiene un cuchillo ahí metido, ¿cierto? Entonces uno, ya lo habíamos visto creo que por allá en otra presentación, pues uno ve a este señor y uno se asusta, ¿no? Y dice, uy, Dios, ¿qué le pasó a este pobre hombre? Y entonces pues ve las radiografías y pues como que empeora la cosa, ¿cierto? Y uno dice, bueno, este artículo está como bueno porque no solo, además tiene como imagencitas, tiene foticos, entonces está como bueno. Y empezamos a ver un poco que aquí están como describiendo muchas cosas de este paciente y se acabó el artículo. Miren el autor, miren los autores, la doctora Virginia Durán, que es una gran amiga, Jason Peñuela, que soy yo, Ignacio Meneses, Adolfo González, bueno, y Mario Alain Herrera y entre otros. Listo. Bueno, ahí están los autores. ¿Qué tal esto? Este artículo así como a grandes rasgos, según lo que alcanzamos a ojear, ¿esto será un buen artículo, un mal artículo? ¿Esto qué tan impactante será para si a mí me llega un paciente así? Es decir, porque en el fondo los artículos, muchachos, son porque si yo quiero leer un artículo, lo estoy leyendo porque tengo un interés. Este artículo me podría interesar porque si alguna vez a mí me llega un paciente así, con este cuchillo ahí metido, pues yo puedo aplicar lo que hicieron estos tipos que están escribiendo este artículo, lo puedo aplicar a la situación que yo voy a vivir. Entonces, si a ustedes les llega un paciente así, la pregunta del millón es, ¿yo puedo aplicar la conducta que hayan tomado estos autores a mi práctica clínica con toda la tranquilidad y toda la seguridad? ¿Podré hacer eso? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? Entonces Carol dice, creo que le falta la parte introductoria, la gráfica llama la atención, apaguen sus micrófonos, eso. Entonces, efectivamente, si uno ve, y Yulisa dice, no, porque cada paciente es diferente. Bien, eso me gustó. Eso me gustó porque eso quiere decir, Yulisa dice, miren, a mí me gusta lo que dice Yulisa porque ella dice, parece que en este artículo, pues solo hay como un paciente. Y entonces uno empieza a decir, uy, esto sí, efectivamente. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de artículo? ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de artículo? Reporte de caso. Muy bien, Carol. Muy bien. Reporte de caso. Muy bien. Vamos a ver más adelante qué tal es esto. ¿Qué tan válido será un reporte de caso para aplicarlo a mi práctica clínica? Miremos este otro. Miremos este otro. Chicos, de favor, apaguen sus micrófonos para que podamos continuar de la mejor manera con el webinar. Apaguen sus micrófonos. Eso es que quieren participar mucho. Vamos a ver. Miren este otro. Miren este otro. Aquí se las puse más fácil, muchachos. Aquí se las puse más fácil porque el título del artículo nos orienta un poco a saber qué tipo de artículo voy a leer, ¿cierto?
¿Alguien me puede decir qué tipo de artículo es este? ¿Alguien me puede decir qué tipo de artículo es este? Muy bien, Carlos, muy bien, Carlos, gracias. Casos y controles. Muy bien, pues porque efectivamente Carlos ha leído el título y dice, esto es un casos y controles. Pues bien, eso es un tipo de artículo. ¿Y qué tal será esto para tomar decisiones? Es decir, miren lo que dice aquí, ¿cierto? Uso de hormonoterapia en pacientes posmenopáusicas y el riesgo de la enfermedad de Alzheimer en Finlandia. Entonces, esto lo podremos extrapolar a otro país. Esto lo hicieron en Finlandia. Esto lo podré yo extrapolar a otro país. Si es que yo tengo un estudio de casos y controles que me va a describir algunas cosas, esto, ¿qué tan bueno será? ¿Qué tan bueno será este artículo? Miren que a mí me gusta una cosa que está pasando. Yo no sé si está pasando porque esto está como muy confuso o porque como que sienten angustia a responder y dicen, uy, no, esto, yo como que no sé, casos y controles. No han oído. A mí me ha pasado que mis estudiantes, cuando les pido que hagan revisiones, les pido que hagan revisiones de algún tema y hagan una exposición, me ponen muchísimo esto. Buscan mucho artículos de casos y controles. Y entonces ponen el artículo ahí en la presentación, en la diapositiva, dice, este artículo que se publicó ayer de casos y controles o de cohortes, ¿cierto? Como que eso suena a medicina basada en la evidencia, ¿no les parece? Como que uno dice casos y controles, uy, eso es medicina basada en la evidencia. Cohortes, no, eso es medicina basada en la evidencia. Y como que suena bien, entonces lo ponen en las presentaciones y mi pregunta es, ¿yo podré basar mis conductas en esto? Como que no estoy tan seguro, ¿no? No sé. Bueno, les dejo y yo quiero que ahora no están, parece que no están respondiendo mucho porque pareciera que como que a lo mejor no es muy claro. Vamos a ver si al final de la presentación todos me ayudan a responder. Y les voy a mostrar este último. Les voy a mostrar este último. Miren este último. A ver, miren este último, a ver qué les parece. Carol dice, nos da margen de referencia, pero no es concluyente. Bueno, bien, ese caso sin control es como que alguna referencia servirá, pero no es concluyente. Bueno, me gusta. Vamos a ver si eso que dice Carol es así o no. Bueno, y miren este sí que suena raro, ¿no? Este sí que dice, el efecto de altas dosis de infusiones de 24 horas de ácido tranexámico en pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, ¿sí? Y esto dice que es un estudio clínico, es un experimental controlado, doble ciego, con placebo, randomizado, internacional. No, este sí que suena como medio más raro todavía. ¿Y esto qué tal será? ¿Bueno, no tan bueno? ¿Qué dicen? ¿Quién opina? Miren que hay pocos opinando y a mí me gusta que pase eso porque si pasa eso, quiere decir probablemente que como que no lo tenemos tan claro. Y me gusta porque pues vamos a ver si al final de esta presentación pues nos queda claro, ¿cierto? Entonces, por aquí dice alguien, es como el mejorcito. Es como el mejorcito. El mejor hasta ahora. Rodrigo Díaz dice bacano. Mario dice ensayo clínico. Bien. Entonces, miren que parece como que este como que suena mejor, ¿o no? Este suena mejor que el primero que vimos. Pero bueno, vamos a responder. Entonces, muchachos, la idea es que respondamos a la pregunta y quiero que para la próxima, cuando les muestre otra vez estos artículos, todos me digan sí o no así, pero masivamente en el chat a ver si es que pudimos resolver este tema. Ahora, si no responden masivamente, pues fue porque no quedó tan claro. Vamos a ver cómo nos va. Miren, ¿por qué es importante, muchachos, hacer medicina basada en la evidencia? Porque si uno coge cualquier buscador de artículos de salud, por ejemplo, esto se publicó en un artículo hace algunos años. Si uno buscara, por ejemplo, en PubMed, uno puede encontrar que en los últimos 5 años, PubMed, que es
como motor de búsqueda me dice que hay 6, y yo buscara, por ejemplo, por decir cualquier tema, voy a coger un tema raro, no es el tema del que más se publica, al contrario, es como raro este tema. Pues, a ver, no es que sea raro, sino como poco frecuente. Entonces, porque uno como que en cirugía por allá oye hablar y uno estudia el adenocarcinoma pancreático, pero de pronto en su práctica clínica, cuando salgan de médicos generales, no van a ver tantos adenocarcinomas pancreáticos. No es que les llegue todos los días, hola, buenas, tengo un adenocarcinoma pancreático. No, no es lo más frecuente. Pero entonces puse un tema raro. Miren este dato. En los últimos 5 años, de adenocarcinoma pancreático, se han publicado 6.426 artículos. 6.426 artículos. Es una cantidad insoportable. Es decir, imagínense cuando un profe a ustedes o cuando un docente o cuando un médico les pasa un artículo para leer y a veces uno le cuesta, ¿cierto? Los que no leen en inglés, ojo, los que no leen en inglés, hay que empezar a leer en inglés. Pero imagínense uno le cuesta. Ahora que le pasen, entonces uno va a revisar un tema y que le toque leer 6.426 artículos, le pasan uno y uno como que sufre. Imagínense esto. Entonces, miren la cantidad tan monumental de artículos que se publican en 5 años. Eso es más de 1.000 artículos al año, de un solo tema. Entonces, pues, ojo, porque hay que saber seleccionarlos. Entonces hay que saber cuáles son los que necesito leer. Yo como estudiante, cuáles son los que voy a revisar. ¿Sí? De estos 6.426, ojo, porque aquí ya les voy dando datos. Hay 360 ensayos clínicos y eso me reduce bastante mi margen de búsqueda. ¿Y por qué será que yo tengo que leer ensayos clínicos? ¿Qué será eso de ensayos clínicos que como que lo reduce y por qué estará aquí puesto? Vamos a ver si lo respondemos. Y 150 son revisiones sistemáticas. Miren, de 6.426, 150 revisiones sistemáticas. Y eso me acota muchísimo, ¿cierto? Mi cantidad de artículos. Pero ¿por qué les habré puesto eso ahí? ¿Por qué les habré puesto que de 6.426 artículos hay 150 revisiones sistemáticas? ¿Será que las revisiones sistemáticas son importantes? Vamos a responder. Entonces, para eso, muchachos, para saber un poco de este tema, y para saber qué tipo de estudio, qué tipo de artículo estoy leyendo, yo les voy a pedir que se hagan algunas preguntas, ¿sí? Pero hay una que es fundamental, porque aquí viene el primer concepto muy importante, muchachos, muy importante. Cuando yo hablo de artículos en salud, cuando yo hablo de artículos médicos, estos artículos se dividen en 2 grupos muy grandes. Y ojo, porque esto es muy importante como concepto. Cuando yo hablo de artículos médicos, yo pudiera dividir ese grupo grande de artículos, es decir, yo pudiera dividir estos 6.426 en 2 tipos de artículos, ¿sí? La torta se me parte en 2. El queque se me parte en 2. La pizza se me parte en 2. ¿Sí? Ojo, en 2. Y aparece el primer grupo. Vamos a hablar del primer grupo, de esa primera mitad de la torta. Vamos a hablar de esa primera mitad de la torta, muchachos. Y son estos, los estudios observacionales. ¿Sí? Ese primer grupo de estudios se llaman estudios observacionales. Cuando yo voy a escribir un artículo médico, yo tengo que decidir entre uno y otro. Y uno de esos caminos que puedo tomar son los estudios observacionales. ¿Quién me ayuda a pensar, según el nombre de este tipo de artículos, muchachos, de qué se trata esto? ¿Cómo se hacen estos artículos? ¿Cuál es su característica fundamental? ¿Cuál es la característica fundamental de los estudios observacionales? ¿Cuál es? ¿Me pueden, porfa, ayudar en el chat?
Carol dice analítico, retrospectivo. Ya me va mencionando ahí algunas características, algunos tipos, bien, algunos subtipos. Bien, me gusta, me gusta. Carol está muy participativa hoy. Punto virtual para Carol. Bien. Ángel dice, no se hace acción sobre las variables. Bien, pero más fácil que eso, más fácil que eso. Miren, Hugo y Carlos dijeron una palabra muy importante para escribir a los estudios observacionales. Y es que los estudios observacionales, muchachos, se dedican a observar. Listo. Entonces, ¿a qué se dedican los estudios observacionales? A observar. Listo. Aprendido el concepto. Pero ya, sí, pues muy interesante lo que está diciendo, doctor, pero pues sí, ¿no? Pues sí. Los estudios observacionales tienen una característica fundamental, muchachos, y es que se dedican a observar, están al margen de la situación, no intervienen. Ojo con esto, porque les estoy dando palabras clave. Los estudios observacionales están al margen de las situaciones que están siendo estudiadas. No hay intervención por parte del investigador. Ojo con eso. No hay ninguna intervención por parte del investigador. Solo el investigador está observando. Y por aquí, Anita dice, son más sociales y de ciencias. Pues mira que sí, hay muchos estudios sociales y de ciencias que son observacionales, pero en medicina los estudios observacionales son fundamentales. Hagan de cuenta que hay una guerra. No es una guerra literal, pero hagan de cuenta que hay una guerra entre esas dos mitades de la torta. Y los estudios observacionales tienen un arma potente. A mí me gustan mucho los superhéroes y pues los más recientes son los Avengers. Los estudios observacionales tienen un Hulk. ¿Saben a qué me refiero? Pues, sorry los que no son fans de los Avengers, pero los estudios observacionales tienen un Hulk. Por los que no son fans de los superhéroes, vayan a investigar, por favor, qué es un Hulk. Y vamos a ver cuál es el Hulk de los estudios observacionales. Porque tiene razón Anita, se usa mucho para ciencias sociales y para biología, y etcétera, etcétera. Pero en medicina, como los observacionales tienen un Hulk, pues se usa muchísimo los estudios observacionales. De hecho, les voy a dar un dato, muchachos. Les voy a dar un dato. De todos los artículos que se publican en revistas indexadas, el 70-80% de esos artículos que se publican son observacionales. Es decir, en una revista indexada, cuando digo una revista indexada, quiero decir una revista de calidad académica comprobada, de cada 10 artículos publicados, 7 u 8, dependiendo del año, la fecha, el mes, son observacionales, o sea que no dejan de ser importantes. No solo entonces se aplican a la biología, a las ciencias sociales, aunque sí tienen un rol fundamental ahí, no solo se aplican a ellos, sino que también en medicina se aplican muchísimo. Imagínense, las revistas médicas, 7 a 8 de cada 10 artículos son observacionales. Vamos pillando cosas, ¿no? Vamos pillando cosas. Y aquí está el otro grupo, la contraparte, el otro bando, la otra mitad de la torta, la otra mitad del pastel, la otra mitad del queque chileno. Muchachos, los estudios experimentales. Los estudios experimentales. De cada 10 artículos publicados en una revista indexada, 2, 3 artículos, pues son experimentales. ¿Quién me ayuda pensando y escribiendo en el chat o hablando? ¿Cuál es la característica de los estudios experimentales, muchachos? ¿Cuál es la característica? Bueno, Anita está on fire hoy. Son prospectivos. Bien, eso es verdad. Eso es verdad. Cuando yo tengo un estudio experimental, cuando yo planteo hacer un estudio experimental, tengo que plantearlo hacia el futuro. Correcto, eso es verdad.
tengo que plantearlo hacia el futuro. Yo no puedo hacer experimentos hacia el pasado a menos que tenga una máquina del tiempo. Y como no existe la máquina del tiempo, entonces todos los estudios experimentales serán prospectivos, prospección, futuros. Muy bien. Y por aquí dicen, Dinorag dice, Carlos y Nicole dicen, hay experimentos. Bien, me gusta. Los estudios observacionales se dedican a observar y los estudios experimentales se dedican a experimentar. Pero entonces vamos a pasar un poquito esa palabra experimentar, porque es que experimentar suena como a meter líquidos azules y rojos en los tubos de ensayo. Vamos a pasar esa experimentación, esa palabra experimentación, a una palabra un poco más clínica. Los estudios experimentales tienen intervención, ¿cierto? Hay una intervención del investigador, ojo, hay una intervención del investigador en su estudio, en sus pacientes. ¿Estamos? En sus pacientes. Por aquí Ana pregunta, ¿tiene intervenciones? Creo, perfecto, Ana, tiene intervenciones y al tener es de una o más personas. Absolutamente. De por sí, y vamos a verlo un poco más adelante, de por sí los estudios casi, el 99% de ellos necesitan no solo de un grupo de trabajo, no solo de un grupo de investigadores, casi ningún artículo se publica con un tipo solito, eso no existe, pues habrá por ahí alguien que trabaja cusumbo solo, decimos en Colombia, alone, forever alone, habrá alguno que publique solito, pero es que es raro porque siempre tiene que haber grupos de trabajo. Y es raro publicar sobre una sola persona, sobre un solo caso, aunque lo hay. Vamos a ver cuáles son esos casos. Bueno, entonces volvamos a los estudios, a la división, a los dos bandos de estudios que hay. Ya sabemos que hay unos observacionales y no se olviden que los observacionales tienen un Hulk. Los que no saben qué es un Hulk, por favor, vayan a buscar qué es un Hulk en los Avengers. Y los experimentales, pues que son como muy elegantes, son como estudios muy elegantes y se creen como superiores a todos. Vamos a ver por qué. Entonces, en los estudios observacionales, ojo porque hablábamos que los experimentales tienen que ser hacia el futuro, los observacionales, ojo porque desde el punto de vista de la descripción que hacen, tienen dos opciones. Un estudio observacional puede ser como una fotografía, ¿sí? Puede ser como una fotografía. Los estudios observacionales se dedican a describir características de un grupo, de una acción o de una situación clínica, ¿cierto? A eso se dedican los estudios observacionales. Dijimos que observan. Entonces, ¿qué es lo que se dedican a observar? Pues características de una situación clínica. En la mayoría de ocasiones. Y esa observación puede ser como una foto. Es decir, el investigador va a un grupo de personas y dice, a ver, de este grupo de personas, yo voy a tomar una foto, toma la foto y describe lo que ve en la foto en un artículo. Y eso se llama, cuando el investigador toma una foto, ¿sí? Eso se llama estudio observacional de corte transversal, la fotico, ¿sí? Pero puede ser diferente. Puede ser, el investigador puede decir, mire, no, yo no quiero tomar foto, yo lo que quiero es ver qué pasa en un intervalo de tiempo. Yo quiero ir a observar por un periodo de tiempo, ¿sí? Quiero ir a observar por un periodo de tiempo. ¿Sí? Yo voy a observar desde enero hasta junio. Y eso se llama longitudinal, ¿sí? Entonces pueden ser estudios de corte transversal o pueden ser estudios de corte longitudinal. ¿Estamos? Muy bien. Sigamos. Los estudios observacionales también, estamos hablando de los observacionales, ojo porque estos sí tienen un poder de tiempo. Estos sí que son como yo lo que voy a hacer, como lo que hace el investigador es solo observar, pues él puede observar el pasado o puede observar hacia el futuro. No porque vaya a adivinar el futuro, sino porque él puede decir, mire, yo voy a observar desde hoy hasta dentro de un año. Y voy a observar esto.
y después cuando se termine ese periodo, pues lo voy a publicar. Entonces eso se llama prospectivo. Va a observar hacia el futuro. O yo puedo coger como investigador y decir, no, yo voy a ir a un hospital y voy a revisar las historias clínicas de lo que pasó entre enero del año pasado y diciembre del año pasado. Es decir, hacia el pasado. Y eso se llama estudio observacional retrospectivo, hacia el pasado. Hacia el futuro y hacia el pasado. Ese poder lo tienen los observacionales, tiene el poder del tiempo, porque como lo que hacen es observar, pues yo puedo observar hacia el pasado, porque puedo ir a mirar las historias clínicas, como todo se documenta, pues yo puedo ir a observar hacia el pasado, o puedo plantearme mirar desde hoy hacia el futuro por un intervalo de tiempo. ¿Sí? Esos son poderes del estudio, de esos estudios observacionales. Vamos a meternos un poquito más. Aquí no se me enreden porque no quiero complicarlos. Y esto lo vamos a ir desmenuzando en la medida en que vayamos hablando. Cuando digo desmenuzar, quiero decir, vamos a ir detallándolo. Cada que hablemos de medicina basada en la evidencia, vamos a ir detallando un poquito más esto y vamos a meternos en profundidad. Pero los observacionales pueden ser descriptivos o analíticos. Miren que en esto de medicina basada en la evidencia, yo no sé si lo están notando, no sé, díganme por favor si lo están notando, que todo es como muy diciente, es decir, observacionales observan, ¿ve? Está como fácil. Experimentales experimentan, o sea, intervienen, ¿ve? Fácil también. Observacionales, pues como estoy observando, puede ser retrospectivo, retro, suena retro, ¿cierto? Como pasado. Prospectivo, prospecto para el futuro. Miren que está como fácil esto. Miren que está como facilito, porque como que el nombre a uno le va diciendo qué tipo de estudio es y ese nombre le va diciendo además como que para dónde va el asunto, qué fue lo que estudiaron. Miren que está fácil. Entonces, pues aquí es un poco como lo mismo, descriptivos y analíticos. Describen, analizan. Describen datos, describen lo que encuentran, analizan lo que encuentran, ¿cierto? Miren que está como fácil. Y entonces aquí está dentro de los descriptivos y aquí empezamos y ya aquí, ojo, porque aquí empieza lo bueno, muchachos. Aquí empieza lo bueno. Entonces, dentro de los descriptivos tenemos reporte de casos, series de casos, estudios de corte transversal, y cuando dijimos transversal era la foto, acuérdense, y estudios por allá, Anita, creo que fue Anita, nos decía que los observacionales se usaban mucho como para las ciencias sociales, para la biología. Pues ahí están los estudios poblacionales y los ecológicos, que son estudios de población de grandes números de personas, que básicamente describen características de esos grandes grupos de personas, ¿cierto? Entonces, miren, y aquí empieza a funcionar también la lógica, y esto suena bastante fácil. Reporte de casos. Reporte de casos, muchachos, no es más que un médico o un profesional de salud cualquiera coja a un grupo de pacientes que le parece que está viviendo una situación particular, y dice, ve, este señor que llegó con este cuchillo aquí metido, pues como raro, no todos los días llega señores con cuchillos metidos en el pecho, eso es como raro. ¿Saben qué? Yo voy a hacer un reporte de caso. Es decir, voy a describir ese caso clínico, voy a describir cómo lo manejamos, lo voy a poner en un artículo y lo voy a mandar a una revista. ¿La revista para qué es? Pues la revista es para que todos sepan que yo, ¿sí? Jason Peñuela, cirujano, me encontré con ese paciente. Y eso es un reporte de caso. Cuando son menos de 10 casos, yo hago un reporte de casos. Cuando son más de 10 casos, yo hago una serie de casos. Fácil. Desde el punto de vista de la evidencia, muchachos, y aquí es donde ya empieza a jugar un poco, esto grábenselo, anótenlo, porque entonces aquí empieza a jugar la veracidad y la calidad de la información. Desde el punto de vista de la calidad de la publicación, los reportes y las series de casos no son más que anécdotas de un gran doctor. No es más que eso. Es una anécdota. Un reporte de casos y una serie de casos es una anécdota. Es como, ve, yo me encontré este casito que está como bueno.
describámoslo. Pero desde el punto de vista de la evidencia, es decir, yo quiero después, me llega un paciente similar y quiero tener una acción sobre ese paciente, yo no puedo basarme en eso, porque es que es una anécdota. Eso es una historia contada por alguien que le pareció que estaba interesante. Entonces, los reportes y las series de casos, muchachos, no, desde el punto desde el punto de vista de la evidencia, no son más que es una experiencia de vida por alguien y no tienen ningún impacto ni ninguna importancia, excepto que, y aquí viene una cosa importante, excepto que sea una cosa muy rara, que se ha visto muy poco. Hay artículos que son reportes de casos y series de casos que son muy importantes en medicina. Y les cuento por qué. Porque es que hay muy pocos casos en el mundo. Ejemplo, digamos que yo me encontré 10 casos de una enfermedad jamás descrita. Nadie la había descrito en ningún libro. Busqué a Harrison, busqué en Schwartz, busqué en los libros más grandes e importantes de pediatría, de la ginecología y la obstetricia. Busqué en toda la medicina y no encontré esa enfermedad. Pues tengo que hacer una serie de casos porque es que no tengo otra opción desde el punto de vista como herramienta. 747. Pero 47. eso, bingo, bingo. Bingo, Eduardo Ramírez. Bingo. Eso. Qué bueno, me gusta la gente que puede hacer muchas cosas a la vez. Puede jugar bingo y estar en esta presentación al mismo tiempo. Está, me gusta, eso quiere decir que está muy dinámica la cosa. Bueno, reporte de casos, serie de casos. Entonces, ojo porque, y aquí, estudiantes de medicina, para los que están estudiando, para los que nunca han hecho estudios, los que nunca han participado en investigación, es un excelente primer paso. Es un excelente primer paso. Si usted quiere empezar a publicar algo, estudiante de medicina o doctor, médico ya graduado y quiere empezar a publicar algo, empezar por hacer un reporte de casos o una serie de casos es una excelente alternativa. Es una excelente introducción al mundo de la investigación. Es una excelente introducción a aprender de metodología de publicación. Excelente para eso. Pero les repito, no es más que una anécdota. ¿Estamos? Los estudios de corte transversal, pues son fotos que yo le tomo a la historia y poblacionales y ecológicos, pues interesantes, pero tienen su aplicación no tanto en la práctica clínica, aunque a veces tomamos datos para la práctica clínica de ahí. Los analíticos. Miren, muchachos, los analíticos. Los analíticos, estos sí que los han seguramente escuchado alguna vez. Y ojo porque aquí aparece nuestro Hulk. Entonces aparecen los casos y controles, los estudios de cohortes, los estudios de pruebas diagnósticas. Esos tres, pues básicamente lo que hacen es observar, o grupos de personas, ¿cierto? Cohortes, o casos y controles, es decir, enfermos y sanos, buscan grupos de enfermos y sanos y empiezan a describir, analizar la información que encuentran. ¿Sí? Estudios de pruebas diagnósticas que se aplican más que todo para pruebas diagnósticas. Y aquí aparece el Hulk de los estudios observacionales. Y grábense, por favor, porque esto es muy importante. Les hablé del Hulk todo el tiempo. Aquí está nuestro Hulk, la revisión sistemática. La revisión sistemática, muchachos, es el Hulk de los estudios observacionales. Es el Hulk de los estudios observacionales. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática son estudios poderosísimos. ¿Y por qué las revisiones sistemáticas son estudios poderosísimos? Pues porque lo que hacen las revisiones sistemáticas es recoger la información publicada en muchos artículos o varios artículos. ¿Sí? Eso es una revisión sistemática. ¿Sí? Es a través de una metodología, es establecer una metodología de búsqueda en los motores de búsqueda de revistas indexadas, para establecer una metodología de búsqueda para encontrar ciertos artículos sobre un tema y buscar las conclusiones, mirar en las conclusiones de esos artículos y tratar de concluir algo respecto a un tema. Es decir, las revisiones sistemáticas son artículos supremamente importantes y ya vamos a ver más adelante por qué son tan importantes. Pero desde ya les digo, ustedes la próxima vez, ojo con esto, muchachos. Ojo con esto. Ojo con esto. La próxima vez que lean en un artículo que es una revisión sistemática, ya hay un estándar.
depende un poco de qué factor de impacto tenga la revista. Vamos a empezar a escuchar algunas palabras medio raras. Factor de impacto. Todas las revistas tienen un factor de impacto, es decir, como hablando de la calidad de la revista, ¿cierto? Entonces, depende un poco de la revista en la que esté publicado, pero cada vez que ustedes lean en un artículo publicado en una revista médica, revisión sistemática, ya abran los ojos, los oídos y todos los sentidos. Así como estábamos escuchando la música cuando estábamos empezando. Porque las revisiones sistemáticas son el Hulk de los observacionales. Son supremamente importantes. Tomen nota de esto. La próxima vez que usted quiera impactar frente a un profesor, búsquese una revisión sistemática sobre el tema que están revisando y diga, la semana pasada se publicó una revisión sistemática, y mire fijamente a su profesor. La semana pasada se publicó una revisión sistemática y parpadee y mírelo. Y mire la cara que hace. Si su profesor hace cara como de que no sabe de qué le está hablando, dude de él. Pero si hace cara de felicidad, hace cara de no lo puedo creer, ese profesor vale la pena porque hace medicina basada en la evidencia y sabe de qué le está hablando. Ahora, no vaya a inventar, no vaya a decir que se encontró la revisión sistemática cuando no se la encontró. Ojo con eso. Pues las revisiones sistemáticas son el Hulk de las observaciones. Bueno, vamos al otro grupo, ¿cierto? A la otra mitad de la torta. Acuérdense que les dije que estos son la menor proporción de artículos que se publican y son los experimentales. Ya por ahí habían dicho ustedes mismos que estos estudios tienen implícito una intervención. A mí me gustó esta frase que hay por ahí en un artículo que les voy a compartir. Por favor, no me dejen olvidar, mis amigos de MedPassion, no me dejen olvidar compartirle a todos. Lo podemos hacer a través de la encuesta. Como están dejando su correo electrónico, ahí les podemos compartir a través de su correo electrónico el artículo. Les voy a compartir un artículo que está muy bonito, que les describe todo esto que estamos hablando. Entonces, ojo porque la metodología, y esto me gustó, lleva implícito, abro comillas, una intervención en el curso normal de los acontecimientos. Es decir, el investigador aquí juega un papel de acción, interviene en lo que está buscando. Ahora está muy de moda los estudios experimentales. ¿Alguien me puede decir por qué los estudios experimentales están muy, pero ultra muy de moda? ¿Alguien me puede decir? Bien, Wilmer. COVID-19. ¿Y alguien me puede decir por qué? ¿Cómo más me puede explicar? Pandemia. Bien, iPhone. Pandemia. Muy bien, iPhone. Hugo, en el tratamiento del COVID, muy bien. Víctor, pandemia, bien, por eso sí. Pero díganme una razón. Vladimir Putin salió ayer. Bien, Mario, vacuna para COVID. Vacuna para COVID. ¿Vieron el ridículo que hizo Vladimir Putin, no? Es que es un ridículo monumental. Yo me fui a leer la ciencia de la vacuna que habían publicado, de la vacuna que dijo que tenían. Es una vacuna de fase 1. Fase 1, ya saben que las vacunas, ya han oído esto, las vacunas tienen 3 fases, estudios experimentales, 3 fases para poder que yo diga tengo una vacuna, 3 fases. La vacuna de Putin está en fase 1 y tiene 29 personas. Ahorita pasa tu curso, taller. Eso. Chicos, de favor se les recuerda apagar su micrófono a todos. Eso, es ridículo. Lo que hizo Putin fue un ridículo en el mundo de la ciencia, porque lo que publicó es ridículo. Pero bueno, pues eso pasa cuando uno no sabe de lo que habla, ¿cierto? Bueno, estudios experimentales. Ojo porque, muchachos, y esto ya lo dijimos, pero yo lo voy a enfatizar. Los estudios experimentales necesariamente, en la línea del tiempo se desplazan hacia el futuro. Yo no puedo hacer experimentos hacia el pasado, a menos que tenga una máquina del tiempo. Y como eso no existe por ahora, hasta que la física cuántica nos
nos dé la clave. Pero como no tenemos máquina del tiempo, entonces los estudios experimentales necesaria, obligatoriamente, tienen que ir hacia el futuro. ¿Estamos? Es decir, son prospectivos en el tiempo. Van hacia el futuro. Yo me planteo investigación, me planteo la intervención que voy a hacer y voy hacia el futuro. Muy bien, son experimentales. Ojo porque cuando yo voy a intervenir, pues tengo que comparar, ¿sí? Es decir, los estudios experimentales tienen un poder y es el poder de comparar para sacar conclusiones. ¿Y qué es lo que comparan, muchachos? Pues es fácil, es facilísimo. Comparo intervención contra intervención, es decir, una intervención versus otra intervención, ¿sí? O comparo mi intervención versus un placebo. Mi intervención versus un placebo. ¿Estamos? Los estudios experimentales comparan intervención versus intervención o intervención versus placebo. Eso es muy importante. Y aquí la cosa empieza a ponerse más interesante, muchachos. Y entonces, porque uno cuando lee, los que ya están un poquito más avanzados en medicina, ya van en ciencias clínicas y que ya han tenido en sus manos artículos, ya han visto cómo los artículos dicen, hablan de, los artículos experimentales, los estudios experimentales hablan de aleatorización como una cosa importantísima, en los estudios experimentales, ¿sí? Tan importante es la aleatorización que cuando no hay aleatorización en un estudio experimental se llaman cuasi experimentales. Si yo no aleatorizo, yo lo tengo que llamar es un cuasi experimental, no alcanza a ser un experimental. ¿Y qué será eso de aleatorizar? ¿Qué será eso de aleatorizar? ¿Qué será eso de aleatorizar? Entonces, miren que aquí salió una pregunta buenísima de Isheli Arami Espinola. Ella dice, ¿cómo sería un ejemplo de intervención versus placebo? Voy a coger un grupo de personas y a ese grupo de personas voy a darle a algunos de ese grupo, le voy a dar, por ejemplo, para mirar en el tiempo, qué impacto tiene darle aspirina de niños, ¿sí? Y a los que no les doy aspirina de niños, pues le tengo que dar algo, porque es que si no, entonces yo no puedo comparar. Si yo no le doy algo al otro grupo de personas, a ese subgrupo de personas, pues no los puedo comparar. Tengo que darle algo también. ¿Qué le doy? Placebo. ¿Qué es un placebo? Pues muchachos, una pastillita, una aspirina de mentiras, un comprimido, una pastilla comprimido, que es igual al que yo estoy usando como aspirina, pero sin el efecto de la aspirina. ¿Sí? Puros excipientes, no le doy nada, no le doy aspirina. Eso es un placebo. ¿No hay oído del efecto placebo? El efecto placebo es eso que yo siento porque creo que recibo algo que no estoy recibiendo. Entonces, ¿qué es una intervención versus placebo? Pues yo le doy, por ejemplo, aspirina versus placebo, versus nada, pero le doy un comprimido al paciente. ¿Y qué significa que yo aleatorice? Pues que yo no escojo a quién le doy aspirina y a quién le doy el placebo, ¿sí? Y ahí los influencers nos han ayudado. ¿No han visto los influencers haciendo aleatorización cuando hacen concursos y al azar, aleatoriamente escogen al ganador del concurso en Instagram? Pues aleatorizar, ¿sí? Eso lo han sacado de aquí. Aleatorizamos. ¿A quién le doy aspirina? No lo escojo yo. ¿Y a quién le doy placebo? Y ahí puedo incluso, y esto ya para los más avanzaditos en clínicas, puedo hacer estudios, puedo cegar los estudios, los puedo enmascarar, puedo hacer estudios doble ciego, triple ciego. ¿Qué significa eso de estudio doble ciego, por ejemplo? Significa que el investigador no sabe a quién le está dando aspirina y a quién le está dando placebo. Y el paciente que está recibiendo también la intervención no sabe qué está recibiendo, no sabe si está recibiendo la aspirina o el placebo, ¿sí? Y cuando es triple ciego, el que analiza los datos tampoco sabe, ¿sí?
el estudio está hecho en una dinámica tan bien hecha que es al azar la intervención y no sabemos a quién le estamos dando qué. ¿Eso qué garantiza, muchachos? ¿Qué garantiza que yo enmascare los estudios, los haga dobles ciegos o triples ciegos y que lo autorice? Eso garantiza, muchachos, resultados más objetivos, más fidedignos. ¿Estamos? Eso garantiza la calidad del resultado que yo estoy teniendo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿y yo para qué hago eso? ¿Yo para qué hago estudios experimentales que tienen un muy buen nivel de evidencia, ¿sí? Dependiendo un poco de la metodología y la calidad del estudio, pero ¿yo para qué lo hago? Pues, muchachos, para tener un grado de recomendación, nivel de evidencia, es decir, para validar mi resultado. ¿Para qué hago un estudio tan complejo, un estudio experimental tan complejo? Pues para validar el resultado. Es decir, si yo encontré que en mi estudio, yo encontré que a los diabéticos hay que darles aspirina porque los protejo del síndrome coronario agudo de que no se infarten, ¿yo cómo valido eso? Pues con la metodología. Porque y eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, la metodología dentro del estudio me arroja al final un grado de recomendación y un nivel de evidencia. ¿Sí? Y vamos a ver en la siguiente tabla, les voy a mostrar, a mí no me gustan mucho las tablas, pero es que la siguiente que les voy a mostrar se las tengo que mostrar. ¿Sí? Porque aquí sí que es muy importante. Los observacionales tienen un Hulk, pero los experimentales no necesitan un Hulk, porque son, en general, cuando la metodología es buena, son artículos o son estudios que si están bien planteados, pues generan resultados que son bien valorados. Ojo, porque estudios experimentales muy malos, ¿sí? Todo depende de la metodología. Pero afortunadamente la metodología, el método científico nos permite al final concluir sobre los estudios y decir, bueno, ese estudio tiene un grado de recomendación, lo que yo estoy diciendo tiene un grado de recomendación, un nivel de evidencia. Entonces aquí aparecen los grados de recomendación. Cuando yo digo que una conducta en medicina es grado de recomendación A, quiere decir que se recomienda absolutamente. B, que se recomienda en estos casos específicos. C, que se recomienda tomado con pinzas el asunto. D, no se recomienda. Y la I quiere decir que la evidencia es insuficiente. ¿Y yo para qué hago eso, muchachos? ¿Para qué tengo que categorizar a los artículos así o a las conductas que voy adquiriendo y voy leyendo los artículos así? Pues porque para eso sirve, muchachos, para definir qué tratamiento voy a hacer en una enfermedad, sobre el pronóstico de una enfermedad. Yo quiero saber, un paciente que tiene un adenocarcinoma pancreático, ¿cuánto tiempo va a vivir? Y yo, para poder saber cuánto tiempo va a vivir, tengo que ir a observar, ¿cierto? Los pacientes con adenocarcinoma pancreático, para diagnóstico, para prevalencia y para diagnósticos diferenciales. Y miren aquí, entonces, el mejor nivel de evidencia, para la próxima vez que les pregunten, el mejor nivel de evidencia es el nivel de evidencia 1A, ¿cierto? 1A. Y así me voy bajando en los números hasta el nivel de evidencia 4. El nivel de evidencia 4, muchachos, es la experiencia de la gente. Y la experiencia de los expertos, la experiencia de los médicos que hacen mucha clínica, es el peor nivel de evidencia. A mí me costó entender eso cuando era estudiante. Yo decía, pero ¿cómo así? ¿Los especialistas, lo que opinan ellos y la experiencia que tienen ellos es el peor nivel de evidencia? Pues sí, muchachos, ¿qué les parece? Porque es que mi experiencia clínica no es más que anécdotas. Y como son anécdotas y no tienen una metodología, la experiencia de los expertos es el peor nivel de evidencia. ¿Qué es lo que tiene el mejor nivel de evidencia? Pues los artículos y las investigaciones que estén metodológicamente mejor organizadas. Mejor organizadas. Entonces, miren aquí, miren esta tablita. Les repito, a mí no me gustan mucho las tablas, pero les puse esta tablita porque es que aquí hay una cosa muy importante. ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Quién es el ganador? ¿Cuál es el tipo de estudio que me genera mejor evidencia para mis acciones en la práctica clínica?
Vamos a ver qué dicen en el chat. Vamos a ver qué dicen en el chat. ¿Cuál es, por favor, el ganador? Hemos estado hablando de él toda la charla, pues casi toda la charla, les dije. La revisión, sí, pero digan el apodo. ¿Cómo le dijimos? Hulk, bien, Kevin, bien. Hulk es el ganador. Bien, Rosa 10, bien. La revisión sistemática, muchachos. La revisión sistemática es el ganador. ¿Por qué la revisión sistemática es el ganador? Porque es que miren, los ensayos clínicos, que son muy buenos estudios, miren que por aquí da nivel de evidencia 1B, 2B, 2B. Les dije que el mejor era 1A y el peor era 4. Pues ahí lo que está en el medio, pues es más o menos como mejor, un poco menos mejor, un poco menos, hasta que el 4 pues es el peor. Entonces miren aquí los ensayos clínicos, cuando ustedes lean ensayo clínico, pues miren que parece que bueno, ¿no? 1B, 2B, es decir, eso yo lo puedo aplicar a mi práctica clínica. Pero miren que el que se lleva todos los premios, es la revisión sistemática. ¿Por qué la revisión sistemática se lleva todos los premios? ¿Por qué Hulk se lleva todos los premios? Porque es que la revisión sistemática es recoger la información que hay en muchos ensayos clínicos, que hay en muchos artículos. Es coger toda esa información que ha sido muy buena y sacar conclusiones muy, muy buenas. Entonces, por eso se lleva todos los premios. Si yo quiero tomar acciones sobre tratamiento de enfermedades, busque revisiones sistemáticas. Pronóstico e historia natural de la enfermedad, revisiones sistemáticas. Si usted quiere saber cómo diagnosticar sobre una enfermedad, busque revisiones sistemáticas. Prevalencia y diagnóstico diferencial, busque revisiones sistemáticas. Y les voy a dar una mala noticia. Resulta que no todas las conductas clínicas en medicina tienen revisiones sistemáticas. No todas. Y por eso es que queda tanto por investigar, muchachos. Queda muchísimo por investigar. Porque es que no hay revisiones sistemáticas de todo. Hay temas que no tienen revisiones sistemáticas. Y si usted no encuentra revisión sistemática, pues vuélvase un investigador y haga revisiones sistemáticas sobre ese tema porque está buenísimo. Se va a volver muy famoso. De ahí vienen los ensayos clínicos y miren que de ahí empieza a bajar el asunto. Cohorte prospectiva. Por aquí tiene para el pronóstico un 1B, o sea que no está tan malo esto de cohortes. Los ecológicos, me parece que los estudios ecológicos son aplicados para otras cosas, pero miren que tiene un 2C por aquí. Miren, aquí vienen mis estudiantes que siempre me dicen, siempre que los pongo a hacer presentación, yo les conté, ¿no? Cuando uno es estudiante y le dicen, haga una presentación de tal cosa y quiere meter medicina basada en la evidencia, entonces pone un estudio de casos y controles. Aquí hay un estudio de casos y controles. Miren esto, miren el nivel de evidencia. 4, 3B, casos y controles. Ojo porque esto es por pasos, no quiere decir que yo deseche los artículos. Aquí quiero disculparme porque a lo mejor que los estoy viendo, los estoy haciendo ver así. No es que los estudios de casos y controles y cohorte, etcétera, sean malos. Lo que pasa es que desde el punto de vista del impacto que tiene en mis decisiones clínicas, pues no son tan buenos, pero casi todos los temas que tienen revisiones sistemáticas, pues tienen estos estudios. Por ahí hay que empezar, ¿no? Por ahí hay que empezar. Pero desde el punto de vista del impacto en mi decisión clínica, que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, porque son los artículos que voy a leer, pues miren que casos y controles, nivel de evidencia 4. Los estudios de corte transversal por aquí tienen en diagnóstico un 1C, o sea que ojo con los cortes transversal. Los estudios de cohorte prospectiva, miren, 3B, 2B, 4, no tan buenos. Y miren la serie de casos, Es decir, ese doctor Peñuela que publicó un artículo que muy en la revista española de cirujanos, qué doctor tan tremendo. Pues publicó una serie, eso fue un reporte de casos. Y miren el nivel de evidencia, 4 para tratamiento, 4 para pronóstico, 4 de diagnóstico y 4 de diagnóstico diferencial. O sea, eso es nada, eso es una experiencia de este doctor, nada más, desde el punto de vista del impacto que tiene en mi decisión clínica. ¿Estamos? Entonces, ojo con eso. Ahí están. Estos son los grados de recomendación. Ya hablamos de él. No pasa nada. ¿Está claro, muchachos? Ojo, no, yo sé que faltan 1000 cosas, pero es que este es el abrebocas. Este es el abrebocas para hablar después de medicina basada en la evidencia. Vamos a hacer otra vez el ejercicio, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero yo quiero que hagamos el ejercicio cortico.
Ahora sí volvamos aquí. Vamos a ver qué tal nos fue. Vamos a ver qué tal nos fue. Ahora sí, vamos a ver. Si responden masivamente en el chat es porque esto se entendió. Esto se entendió. Esto obviamente hay que leer los artículos por no darse cuenta si está bueno o está malo, pero hagámoslo por el nombre nomás, por el nombre, por el tipo de artículo. Nivel de evidencia que me aporta este artículo publicado por el doctor Peñuela en la revista española de cirujanos en el 2019, que es un reporte de caso. ¿Qué tal? ¿Bueno o malo desde el punto de vista de la evidencia? ¿Eso qué? 4. Bien, 4. Bien, muchachos, muy bien, excelente. Mala esa cuestión. A ver. iPhone 3, creo que marcó 3 porque es que estaba al lado del 4, ¿cierto? iPhone. Pero bien, muchachos. Miren, entonces que ya sabemos que esto es una anécdota. Esto es una anécdota de estos doctores. Esto desde el punto de vista, es decir, si a mí me llega un paciente así, yo puedo hacer lo mismo que hicieron estos doctores con toda la seguridad para mí, para el paciente, ¿sí o no? A ver. No, Nicole, no. Bien. Felicitaciones, entendieron el concepto. Muy bien. Vamos a este. Uy, este sonaba chévere, ¿cierto? Este sonaba bacán. Miren que este sonaba bacán. Este decía, no sé qué, esto es el riesgo de tener Alzheimer en pacientes posmenopáusicas que han recibido hormonoterapia. Y estos son casos y controles. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? 3B4, 3, bien. O sea, regular, no. Bien, muchachos, bien. Ahora, ojo, porque este articulito lo puse aquí para mostrarles una cosa que es chévere, porque es que yo no quiero que quede la idea que uno tiene que desestimar esos artículos. No es que, uy, no es tan malo. Yo les voy a mostrar por qué este artículo no es tan malo a pesar que es casos y controles. De hecho, este artículo se publicó en el British Medical Journal, o sea, una revista de alto impacto, ¿sí? En una muy buena revista. Y si el British lo publica es porque este artículo no es tan malo. Les voy a mostrar qué tiene de interesante este artículo y vamos a empezar para la próxima. Este es el adelanto para la próxima. Miren lo que tiene de interesante este artículo. Este es un artículo de 84.739 mujeres posmenopáusicas entre el 99 y el 2013. Es un tremendo artículo. Tremendo. ¿Por qué es un tremendo artículo? Y vamos con conceptos, el N. Por el número, el N es el número. Si usted quiere parecer epidemiólogo, diga, el N de este artículo es 84.739. Muchísima gente, muchísimas mujeres. Entonces, este artículo tiene de interesante eso, a pesar de que la validez desde el punto de vista del tipo de artículo que es, no nos deja ver muchísimo, sí tiene interesante que tiene un N muy alto. Ojo, entonces por eso les digo que uno no debe desestimar el artículo por el tipo de artículo que es, porque hay artículos muy buenos, como por ejemplo este, que probablemente tiene conclusiones muy interesantes, tantas mujeres. Listo, muchachos, ensayo clínico doble ciego randomizado. Eso suena bueno, ¿no? Ensayo clínico doble ciego randomizado. A ver, respondan en el chat. Bueno, no tan bueno, ¿qué tal? Nivel de evidencia. Bien. 2, 1B, 2B, sí, bien, muchachos, bien. Entendieron el concepto, excelente. Es un excelente artículo. Y tiene de interesante también esto, miren, tiene de interesante una cosa muy chévere. Este artículo tiene una cosa muy chévere. Le voy a leer aquí un poquito. Es un artículo multicéntrico, es decir, que se hizo en muchos hospitales. 164 hospitales en total, 15 países, ¡pucha! O sea, imagínense el trabajo de este grupo de investigación tan bueno. Se puso a recoger información de muchos hospitales, de muchos centros, de muchos países.
Está buenísimo, buenísimo. Y tiene 12.009 pacientes. 12.000, el N de este artículo son 12.000. O sea, es un estudio experimental, es un ensayo clínico, doble ciego, randomizado, con multicéntrico. ¿Qué más quiere? ¿Qué más le pide uno a la vida? Qué lindo este artículo. Probablemente las conclusiones son bien interesantes, bien interesantes. Muy buen artículo. Y aquí, este otro que no se los había mostrado. Miren esto. A ver si aprendieron, a ver si aprendieron. Revisión sistemática. A ver, en el chat quiero verlos. Revisión sistemática, ¿qué tal? Hulk, bien, Ariel. 1A. Perfecto, muchachos. Me entendieron el concepto perfecto. Me entendieron el concepto perfecto. Es un excelente artículo. Las revisiones sistemáticas son muy buenas en general. Y esto además es metaanálisis, es decir, es un análisis de muchas revisiones sistemáticas. ¿Sí? Tiene una metodología específica para revisar varias revisiones sistemáticas. O sea, muy buen artículo, muy buen artículo. Excelente, excelente. Y aquí, por ejemplo, hay otro, una revisión sistemática y metaanálisis. Siempre que vean esto, revisión sistemática y metaanálisis, habla de muy buena calidad, de muy buena calidad. Listo, muchachos, hemos terminado. Ese era el ejercicio de hoy. No quiero aburrirlos más. Quedan pendientes 1000 cosas de medicina basada en la evidencia, pero está muy bueno, que creo que entendieron los conceptos fundamentales. Gracias, Steven, por su comentario. Gracias, iPhone, muchas gracias. Nicole, excelente. Bien, muchachos, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Yo sé que este es un tema que no es tan chévere. Traté de ser lo más interactivo posible para que no fuera tan tedioso. Así que, señores de MedPassion, los dejo para que ustedes terminen con su ejercicio.